Continuación pasaré a presentar al siguiente expositor. Listo. A continuación nos va a acompañar el doctor Jorge Sánchez. El doctor Jorge Sánchez es médico internista, médico tratante del Servicio de Medicina Interna del Hospital Eugenio Espejo. El día de hoy el doctor nos va a acompañar con el tema fiebre de origen desconocido. Muchas gracias, doctor Sánchez. Listo, muy buenas noches. Gracias a ti, mi estimado Estefano, qué gusto. Y gracias por la invitación también, ¿no? La organización de Codexpo y todo eso. No sé si me permiten compartir la presentación. Sí, creo que ya. ¿Se puede, tal vez? Sí, doctor, buenas noches. Está habilitado para compartir. Muchas gracias. A ver. Creo que estamos ahí, ¿verdad? Sí, ya podemos ver su Bueno, pantalla. Gracias. sí me escuchan, ¿cierto? Sí, todo muy bien. Ok, listo, bueno, muy buenas noches, gracias, gracias nuevamente por la invitación. El tema de fiebre de origen desconocido, ustedes saben que es todo un capítulo en medicina interna, ¿no? Es uno de los grandes retos para los médicos internistas, aquel paciente que llega a emergencia y le dice, bueno, ya tengo más de 2 semanas de fiebre, he pasado por varios médicos y ahora ¿qué hacemos? Entonces, carambas, ahí es donde empezamos todos a sufrir porque ¿y ahora qué será? Pero antes de empezar a hablar un poquito de fiebre, recordemos, pues aquí vemos en la imagen, ¿no? A este señor que no es que se esté viendo la prueba de embarazo para ver las dos líneas, sino que hoy en día tenemos diferentes formas o métodos de medir la temperatura. A raíz de lo del COVID y todo eso, ustedes pueden ver, como aquí vemos a la chica, métodos electrónicos a nivel de los niños se utiliza a nivel de la parte auditiva. Cada vez hay diferentes formas de medir la temperatura que son más sensibles, ¿no? Ya no tenemos el típico termómetro de mercurio que en nuestro tiempo se sacudía y siempre se caía al piso y se regaba todo el mercurio. O sea, más de ser tóxico, pues obviamente ahora tenemos diferentes formas más rápidas y sensibles de poder medir. Es así que tenemos que empezar diferenciando primero conceptos básicos, que es la temperatura, ¿no? Y empezamos indicando que pues obviamente es una característica de los cuerpos, todos los cuerpos mantienen una temperatura y básicamente se debe al grado de movimiento de moléculas que existen en dicho cuerpo. Hay que diferenciar también qué es el calor. Es la energía que un cuerpo absorbe básicamente cuando aumenta su temperatura. O la energía de un cuerpo que se emite cuando disminuye la temperatura también. Hay que diferenciar lo que es una caloría y esto viene a ser como una cantidad de calor requerido para elevar la temperatura en 1 gramo de agua en 1 grado centígrado, ¿no es cierto? Entonces, conociendo esto, básicamente tenemos que determinar que en los cuerpos, en nuestro organismo, vamos a tener dos tipos de temperatura, llamémoslo así, una temperatura central y una temperatura periférica. La temperatura central que está principalmente en los tejidos profundos del organismo. No es lo mismo que el tener una temperatura a nivel de la piel que tener una temperatura interna. Cuando un cirujano, ¿no es cierto?, abre el organismo, mete la mano, pues siente el calor típico del estómago, del hígado, del pulmón, diferentes partes. Y esto viene dado por las partes profundas, ¿no? La parte de piel y tejido celular subcutáneo. Permanece constante esta temperatura con un margen más o menos de 0,6 grados centígrados. Y esto fluctuante de un día al otro. La temperatura central normal suele variar por término medio entre 36,5 y 37 grados. Se mide en la boca y resulta pues 0,6 de grados centígrados más alta que si se mide a nivel del recto, dependiendo la zona también donde midamos. Obviamente la temperatura periférica, que viene ya en la parte de piel, tejido celular subcutáneo, aumenta y desciende con la temperatura del entorno. La temperatura corporal aumenta con el ejercicio, varía con los extremos de temperatura ambiental y otros, y obviamente si el ejercicio es más agotador, estamos en un área cerrada, no es lo mismo hacer un ejercicio en Guayaquil, hacer en la sierra o hacer en el oriente, donde vamos a tener más humedad, más calor, nos sofocamos más, las temperaturas pueden llegar a 38, 40 grados centígrados, al igual que si se expone al frío, pues pueden descender a temperaturas muy bajas por debajo de 35,5 grados centígrados, ¿no? Esto nos hace recordar un poquito en la parte fisiopatológica, recordemos algo de lo que implica la detección de la temperatura. Para eso tenemos termorreceptores en piel,
Recordemos un poquito los corpúsculos de Ruffini, que se llamaban, que nos ayudan a detectar sensaciones de calor, junto con los corpúsculos de Krauss que ayudan a detectar sensaciones de frío. Hay receptores más profundos a nivel medular, básicamente en vísceras abdominales o alrededor de grandes venas en la parte superior del abdomen y del tórax. Corpúsculos que se pueden ver afectados por diferentes patologías, como en diabetes, hipertensión, donde ya se nos alteran y empiezan a perder la sensibilidad. Y ahí es donde empieza el organismo también a fallar de muchas formas. No es lo mismo a nivel de niños que a nivel de adultos, que a nivel de ancianos, ¿no es cierto? Donde también existe ya una alteración de todos estos corpúsculos, la sensibilidad disminuye y por ende la percepción de la temperatura corporal también va a ser diferente. Pero en todo caso, tenemos un organismo importante regulador y el control de la temperatura corresponde básicamente a este centro termorregulador que viene a ser el hipotálamo, ¿no? Recordemos dónde se nos ubica y el objetivo principal de la homeostasis de la temperatura corporal viene dado principalmente por dos procesos. Recuerden que las neuronas en la porción anterior preóptica como en la porción posterior van a recibir diferentes tipos de señales. Y estas señales vienen dadas porque son procedentes de estos receptores de calor y frío que llegan por las fibras nerviosas periféricas y van a llegar a este centro del hipotálamo. Llega un estímulo. O si no, también lo hacen a través de la temperatura de la sangre que baña también esta zona. Y obviamente tenemos receptores de ese nivel que nos van a indicar si está alterado o no está alterado en este nivel, ¿no? Estos tipos de señales se integran en este centro termorregulador del hipotálamo para mantener la temperatura normal. El objetivo de nuestro organismo y del hipotálamo es tratar de mantener siempre estandarizados esos niveles de temperatura. En un ambiente neutro, pues el organismo humano produce siempre más calor del necesario para mantener una temperatura corporal central en 37 grados centígrados, ¿no? Por eso hay muchos niños que en pleno frío no sienten nada de frío. ¿Cómo no siente frío? Y hay personas, abuelitos y todos, donde ya están alterados estos centros, pues que se me mueren de frío y tienen que estar con 2, 3 saquitos, pantalones y todo lo demás, ¿no? A nosotros ya nos toca cada vez utilizar más ropa, bien ahí con 2 pantalones que andan, tus camisetas y todo eso. Entonces, hay que tener claro que esto nos ayuda a este centro termorregulador. Entonces, recuerden básicamente, si sea un ambiente frío, un ambiente caliente, el hipotálamo juega un rol importante en esto a través de estos mecanismos, ¿no? Básicamente, desde la piel se estimula a nivel de los receptores o los vasos sanguíneos, que son los que nos van a permitir mantener esta temperatura o eliminar calor a través de la piel, que es lo que siempre se está haciendo. Entonces, por ende, estos mecanismos de regulación de la temperatura son básicos, tanto para disminuir la temperatura o para aumentar la temperatura corporal. Si queremos disminuir, obviamente se va a producir una vasodilatación de la piel. Parte esto de los vasos sanguíneos de todas las regiones corporales se dilatan intensamente debido a una inhibición de los centros simpáticos del hipotálamo posterior. Produce una vasoconstricción y esto permite básicamente la pérdida de este calor hasta unas 8 veces, ¿no? La saturación es muy importante, lo que permite también la pérdida por evaporación cuando la temperatura supera un valor crítico de los 37 grados centígrados. Todo incremento adicional de 1 grado centígrado de la temperatura corporal causa sudoración, que eso es muy importante. Y ya vamos a ver en ciertas patologías que se acompañan de sudoración, escalofrío y todo eso, ¿no? Y obviamente la disminución de la producción de calor. El aumento de la temperatura se da básicamente porque hay una vasoconstricción de toda la piel. Los centros simpáticos situados en la porción posterior del hipotálamo estimulan esta reacción. Importante la piloerección también es que en la parte terminal del pelo, la estimulación simpática determina una contracción de estos músculos erectores, adheridos básicamente a estos folículos pilosos, ¿no? Este hecho carece muchas veces de interés en el humano, pero es muy importante a nivel de los animales. Y el aumento de la producción de calor, producción que está dado por el sistema metabólico, donde se eleva la temperatura por los diferentes procesos catabólicos, anabólicos, todo eso, y diferentes secreción de algunas hormonas, entre ellas, por ejemplo, la tiroxina. ¿Por qué es importante mencionar todo esto de la parte de la regulación y hacer un preámbulo, básicamente? Porque recuerden que a nivel de nuestro organismo, si nosotros tenemos diferentes grados centígrados que lo estamos midiendo, va a haber diferentes actividades que nos van a llevar a que estemos en más o en menos niveles de temperatura. Como por ejemplo, cuando uno se despierta en las primeras horas de la mañana, siente bastante frío, está abrigado, sale y se topa con una temperatura
diferente a la que está acostumbrado y va a sentir mucho frío en la mañana porque la temperatura corporal puede estar mucho más baja, en 36 grados. Los valores normales que fluctúan más o menos, ya vamos a ver, entre 27 y valores más altos que se deben a veces al ejercicio, eh, a los niños activos que mencionamos o a ejercicios intensos cuando ya empiezan a hacer más calorías, a quemar pues mucha más, con más energía, obviamente empezamos a sentir mucho más calor, ¿no? Es así que si la temperatura llega a bajar demasiado, como vemos aquí en esta parte, podemos tener incluso un daño cerebral con temperaturas menores de 26 grados o temperaturas mayores a 43 grados, incluso podemos dañar los tejidos, puede haber una muerte de las células del cerebro, del hígado, de diferentes partes, e incluso los pacientes, pues es lo que vemos a veces, temperaturas mayor de 41 grados, presentan convulsiones a nivel de los niños y todo lo demás, porque básicamente se alteran todos estos centros de regulación, ¿no? Entonces siempre vamos a requerir una neutralidad térmica con una función corporal normal. Es diferente medir la temperatura en diferentes partes. Si nosotros medimos a nivel axilar, oral, a nivel timpánico, como mencionabas, o a nivel central, como lo es a nivel de la parte rectal, pues vamos a mantener una temperatura promedio, por ejemplo, a nivel de la axila, 36,2 o la 36,8, que siempre tiende a ser mayor, y a nivel rectal siempre tiende a ser mayor, ¿no? Por eso hay que considerar la fiebre dependiendo del lugar donde vayamos a medir. Si consideramos que la axila es el lugar más bajo, y por ejemplo medimos y tenemos una temperatura de 37, podríamos pensar que está normal, pero ya más de 37,2 a nivel axilar ya se debe considerar básicamente como fiebre. Obviamente, para que sea a nivel rectal, donde la temperatura es mayor, ya pues temperaturas mayor de 38,3, ya empezamos a considerar fiebre, ¿no? Entonces, esto es un dato muy importante porque no es lo mismo medir a nivel de la frente que medir en otras áreas del organismo, ¿no? Por ende, ¿cuál viene a ser la definición de fiebre? La fiebre se define como el aumento de la temperatura corporal en 1 grado centígrado por encima de la media en el lugar de registro de la temperatura. Justo lo que acabamos de decir, si es que viene a ser axilar, viene a ser rectal, oral, timpánica o dependiendo lo que sea, ¿no? Hay variaciones circadianas a lo largo del día, alrededor de más o menos medio grado centígrado, que puede ser en la mañana o máximo pues a las 6 de la tarde. No es una patología esto de la fiebre, sino más bien es una reacción del organismo frente a una agresión de algo que nos está afectando. Y constituye pues muchas veces la fiebre el total del 5 al 10% de las consultas urgentes. Normalmente los pacientes que nos llegan el domingo en la noche al hospital a emergencia o el sábado en la noche, ¿no es cierto? Lo más bonito, cuando ya todo parece tranquilo, pues viene porque presentó fiebre. De repente se presentó la fiebre y ni siquiera dicen que fue ese rato, sino ya ha tenido toda la semana previa y tratamiento y todo lo demás y nos llegan esas horas por la fiebre que ya no pueden controlar. Entonces, independiente de la edad, sean niños, sean adultos, sean personas de la tercera edad, ancianos, ¿no es cierto? Cuando ya tenemos temperaturas elevadas, pues tenemos que empezar a investigar una causa. Y ojo, aquí es muy importante, y hablaremos más adelante, que a veces, sinónimo de fiebre, pues es darle antipiréticos o darle simplemente su paracetamol o lo que sea y esperemos a que le pase y no siempre tiende a ser así. Hay que tener muy en cuenta que en los adultos mayores es muy importante porque como ya se encuentran a veces tomando analgésicos, por ejemplo, ahora para problemas articulares, para las artrosis, para sus dolores por diferentes partes, pues, y lo único que a veces hay en los hospitales, en emergencia, lo único que tenemos es paracetamol, vea, para el dolor, tómese paracetamol, y se toman 1 gramo cada 8 horas. Entonces, en ellos, a veces distinguir si realmente hay una alteración en la temperatura es un poco complicado, porque ya vienen tomando tanto AINES, tanto paracetamol u otra medicación, y puede enmascararse muchos problemas. Igual en los niños, a veces se piensa que sea solo viral, no tome su paracetamol, ibuprofeno, lo que sea, y ya le va a pasar. Y ahí es donde a veces podemos tener complicaciones cuando el paciente ya llega un poco más tarde, ¿no? Entonces, vean ustedes, según estudios realizados en personas sanas de 18 a 40 años, la temperatura bucal media es de 36 más o menos 0.8 grados centígrados más menos 4, con niveles mínimos a las 6 horas y máximos entre las 4 y 6 de la tarde, ¿no? La temperatura bucal máxima normal es de 37,2 grados centígrados a las 6 horas y de 37,7 a las 4 de la tarde, y estos valores más o menos corresponden al percentil 99 de las personas sanas.
¿Qué quiero decir con esto? En conclusión de esta parte es que según los resultados de estos estudios, deben definirse a la fiebre como una temperatura en la mañana mayor a 37,2, vean ustedes, y una temperatura vespertina mayor a 37,7 grados centígrados. Entonces también dependemos del área donde se tome, de la hora del día donde se tome, la persona a la que se tome y hay diferentes factores. Entonces no es solo a veces coger el termómetro, más de 37,5 para todo el mundo y estamos complicados. No siempre tiende a ser así, ¿no? Entonces, hay fiebres que ya llegan a ser muy altas, mayores de 41,5. En este caso ya les denominamos hiperpirexias. Y esta fiebre extraordinariamente alta puede encontrarse en pacientes con infecciones graves, pero lo más frecuente es que se observen enfermos con hemorragias del sistema nervioso central, donde ya pues tenemos alteraciones de todos estos centros y es inevitable temperaturas de este tipo. Cuando se utilizan antibióticos, básicamente se dice que tenemos un techo más o menos y las temperaturas no llegan a ser tan altas, no pasan de 41 grados centígrados. Y en algunos casos raros, el punto de ajuste hipotalámico se eleva a causa a veces de traumatismos, hemorragias, tumores o por una alteración funcional del propio hipotálamo como tal. Es así que hay diferentes mecanismos, liberación de prostaglandinas, sustancias, mediadores, citoquinas y todo lo demás que nosotros vemos aquí, que pues me van a llevar a estimular la parte del hipotálamo, produciendo a la final lo que nosotros conocemos como fiebre. Hay microorganismos, procesos de inflamación, de isquemia, de traumas, de diferentes cosas, ¿no? Y es por eso que vamos a ver qué va a ser productora de fiebre. Tenemos pirógenos básicamente del mecanismos a veces complejos también y completos que pues pueden producir esto. Entre productos pirógenos, por ejemplo, de organismos gram positivos están enterotoxinas como la de Staphylococcus aureus, toxinas de estreptococos de grupo A y B, también llamadas superantígenos que se los llama. Un antígeno estafilocócica de importancia clínica es la que poseen algunas cepas de Staphylococcus aureus que nos pueden llevar incluso a choque séptico, ¿no? En pacientes que llevan a terapia. Hoy en día está muy de moda hablar acerca de las interleuquinas y entre ellas la interleuquina 6 se utiliza mucho en reumatología en pacientes con artritis reumatoidea que vean, además de causar daños en diferentes órganos a nivel de hueso, a nivel de hígado, a nivel de lo que es elevación de reactantes de fase aguda, pues es uno de los causantes también como para llevarnos a lo que conocemos como estos problemas de fiebre. Por ende, estas citoquinas endógenas, o en este caso citoquinas pirógenas, que se llamaban, estos pirógenos endógenos, que era el nombre antes, son de diferente tipo. Interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, factor neutrópico ciliar, como lo vemos aquí, el interferón alfa, interleuquina 18, pues bueno, tienen actividad dentro de esto de lo que es producirnos fiebre. Y cada citoquina está codificada por un gen independiente y se ha demostrado que cada citoquina pirógena ocasiona fiebre y tanto en animales de laboratorio como en personas. Si se inyecta a seres humanos directamente, pues incluso a dosis pequeña, todas estas citoquinas nos van a causar fiebre. Bien, es una pequeña parte, recordando un poco de las alteraciones de la temperatura, pero recordemos que esta temperatura no solo se me presenta y se altera el valor, sino que hay diferentes formas de presentación. Y cuando hablamos de fiebre, pues hay que ver si es aguda, si es crónica, como vemos en este gráfico, dependiente de los días, si se me presenta cada tercer día, cada cuarto día, una fiebre terciaria, fiebre cuaternaria, o si la fiebre es de forma ondulante, como vemos aquí, o una fiebre intermitente, o una fiebre recurrente, que van a ser diferentes criterios en base a cómo sea la presentación de la fiebre. No es el momento oportuno ahorita mencionar eso, porque cada una de estas formas de presentación obedece a diferentes factores, como puede ser tuberculosis, puede ser linfomas, puede ser una salmonelosis, por ejemplo, principalmente, o puede ser la famosa malaria, maludismo que tenemos en nuestro medio. Vivimos en una zona tropical y aquí tenemos muchas enfermedades tropicales que una de las manifestaciones son fiebres, con santemas, con eritemas, y habrá que determinar a cuál de todas ellas corresponde. Cada quien, por su particularidad, obviamente recordando y reconociendo la historia clínica, lo importante que es en esto averiguar,
pues nos llevará a tener una idea más clara de cómo se nos va presentando en cada uno de estos pacientes. Pero el problema no es tan simple, ¿no? El problema es que caemos en lo que llamamos la fiebre de origen desconocido. Y aquí es donde pues todo el mundo empieza a patalear y los internistas empezamos a crear nuestros retos para tratar de encontrar una causa y a no determinar que el origen sea desconocido, sino más bien tener un origen conocido. Como ustedes ven, esto ya fue definido por Petersdorf-Bison más o menos en 1961 y era una temperatura que se decía superior a 38.3 grados centígrados medida en varias ocasiones, que tenga una duración de más de 3 semanas, que era muy importante, y que no se llegue a un diagnóstico a pesar de haber estudiado ya una semana con enfermo que se encuentre hospitalizado. Pero hubo cambios en esto. Y Petersdorf propone ya en 1992 la exclusión de aquellos pacientes que estaban inmunocomprometidos, así como cambios. Por ejemplo, el de una semana que era estudio hospitalario se cambió por una semana de investigación que sea de forma inteligente y de forma intensiva, lo que permitió la posibilidad del estudio de la fiebre de origen, en este caso desconocido, en el contexto ambulatorio. Incidió en la misma línea Durag y Strig en 1991, quienes proponen como un tercer criterio la ausencia de diagnóstico tras las investigaciones oportunas después de al menos 3 consultas hospitalarias o 3 días de ingreso hospitalario. Es decir, ya no necesariamente tenía que ser el paciente hospitalizado durante una semana, sino que podíamos hacerlo pues ya ambulatoriamente y que al menos haya tenido 3 consultas concienzudas con el médico para determinar. Y es así que también se crea una nueva clasificación. Esta definición se ha venido utilizando ya desde más de 30 años de Durag y Strig, y quienes proponen un nuevo sistema de clasificación de esta fiebre de origen a determinar, siendo de 4 tipos. Una fiebre de origen a determinar clásica, una fiebre de origen a determinar nosocomial, neutropénica y otra que acompaña a la infección por virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Justamente ahorita nosotros tenemos hospitalizado un joven que llega ya tratado por varios médicos, por varios facultativos, y que inicialmente cuando llega, pues le encuentran al paciente que tiene una irritación faríngea, y como mencionaron en las charlas anteriores, pensando tal vez que sea COVID, lo que sea, ya no solo dan sus antipiréticos, no dan sus antiinflamatorios, sino muchas veces cualquier cuadro de faringitis, por seguridad, pues le meten antibióticos y le empiezan a dar diferentes tipos de antibióticos, hasta utilizando ceftriaxona, a más de los otros antibióticos normales, de amoxicilina, ampicilina, esas cosas, y el paciente inicialmente mejora, pero luego vuelve a presentar la fiebre y vuelve a presentar las mismas molestias. Entonces, la pregunta es ahora aquí, ¿qué hacemos, no es cierto? ¿Por dónde empezamos? Y es lo que tenemos que determinar. Si en este caso ya sería nosocomial, clásica, neutropénica o por VIH, y es lo que se debe diferenciar. Por eso el concepto es muy claro. La fiebre de origen a determinar clásica es aquella fiebre mayor de 38.3 grados centígrados que es objetivada en más de 3 determinaciones. La duración de la fiebre tiene que ser superior a 3 semanas y la ausencia de diagnóstico tras las investigaciones oportunas después de al menos 3 consultas hospitalarias o 3 días de ingreso hospitalario. Esta fiebre de origen a determinar, FOD llamémosla así, definida, muestra una prevalencia anual más o menos del 2.5% cuando se hace referencia al número total de ingresos hospitalarios en los diferentes servicios médicos. O sea, sí es un poco más frecuente de lo que uno pensaría. La nosocomial es aquella fiebre mayor de 38.3 grados centígrados en varias ocasiones en un paciente hospitalizado, donde hay ausencia de infección o de incubación básicamente al ingreso y ausencia de diagnóstico igual tras 3 días de investigación intrahospitalaria adecuada, incluyendo al menos 2 días de incubación de los cultivos microbiológicos. Muchos de los pacientes que a veces ingresan a los diferentes servicios quirúrgicos, que se encuentran hospitalizados varios días y días después empiezan a presentar fiebre y no se llega a determinar un foco inmediatamente. Entonces, pues si ya pasa el tiempo previsto y las características previstas, lógicamente pasa a ser una fiebre de origen a determinar, ¿no? La que es asociada a pacientes con neutropenia, evidente, tenemos que en aquellos pacientes que tienen menos de 500.000 neutrófilos en 1 o 2 días y una ausencia de diagnóstico igual tras 3 días de investigación intrahospitalaria, incluyendo pues los días de incubación de los cultivos microbiológicos. Y en aquellos pacientes portadores de VIH, pues no es que tiene VIH, tiene fiebre, pues de seguro es eso,
Obviamente hay que confirmar que la serología sea positiva, pero la fiebre tiene que ser igual de más de 4 semanas de duración en pacientes ambulatorios o de más de 3 días en pacientes que están ingresados en el hospital y que son código positivo, ¿no es cierto? Y obviamente la ausencia de diagnóstico tras 3 días de investigación intrahospitalaria adecuada, incluyendo al menos 2 días de incubación de los cultivos microbiológicos. Aquí es muy importante destacar porque, como ustedes saben, en los hospitales, tanto públicos y del IES y todo lo demás, lamentablemente para llegar a un diagnóstico, y aquí se dice 3 días de diagnóstico, estudios exhaustivos y todo, pero muchas veces cuando pedimos un examen, nos toma ni siquiera 3 días, nos toma una semana, nos toma 7 días hasta que vuelve el examen, o incluso para hacer una tomografía que uno pensaría debería ser inmediato, pues no es inmediato, sino las tomografías a veces le hacen a las 48, 72 horas y ni siquiera con informe, porque el informe si queremos, pues tenemos que esperar 7 días más. Es difícil a veces determinar y se nos pasan los tiempos y una es la parte teórica que viene a ser muy romántico, muy bonito, pero en la parte práctica a veces nuestros pacientes llegan tratados de muchas formas, con muchos medicamentos, pasado totalmente los tiempos, donde el panorama que parece tan simple y sencillo se nos cambia totalmente. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que pensar ya no simplemente en la parte inicial de cómo estaba el paciente, sino qué pasó en el trayecto, en todo el proceso, qué se sobreañadió, que me está modificando ahorita las condiciones del paciente y eso es lo que probablemente me está ocultando, me está enmascarando tal vez un diagnóstico que hubiese sido posible más fácil al inicio, pero ahora ya se ha complicado con tantas cosas y el diagnóstico se me vuelve mucho más complejo, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta, perdón, esta diapositiva un poco borrosa, pero lo que trata de ver es que hay estudios donde más o menos ya se ha determinado cuáles son los porcentajes de enfermedades más comunes que se presentan en los pacientes con esta fiebre no determinada, y entre ellas destacan infecciones, neoplasias, enfermedades inflamatorias. Hay causas diversas y por último también hay las que no se llegan a determinar qué mismo fueron, ¿no? Las causas no conocidas o diagnosticadas. Una presentación de UDAID que simplemente lo que me hace es determinar en diferentes estudios vea que van desde algunos años, desde 1913, 1930, otros que iban desde el 80 al 89, donde pese a que se trataba de hacer seguimiento, se sacaron algunos pacientes, pero tratando de encontrar un porcentaje para qué son las causas más comunes de infecciones o de causas de fiebre. Y entre ellas destaca una fiebre reumática, abscesos abdominales que son frecuentes, endocarditis, sífilis, micobacterias, linfomas, tumores de órganos sólidos, ¿no es cierto?, artritis reumatoideo, problemas de células gigantes e incluso por los mismos fármacos debido a drogas, hay muchos casos que destacan, ¿no? Hasta hay fiebre ficticia, hay muchos casos que se determina como fiebre ficticia como tal, provocada, llamémoslo así, que es también lo que se presenta. Entonces, determinando esta parte, ¿cuál es la etiología de la fiebre de origen a determinar? Las causas del origen de fiebre de origen desconocido clásico en el adulto, pues como vemos, son múltiples y son variadas. La literatura muestra en torno a más de 200 causas distintas que están asociadas etiológicamente a este síndrome, que ya no solo viene a ser fiebre, sino es un síndrome febril, y que se agrupan 4 categorías diagnosticadas, que son infecciosas, neoplásicas, enfermedades multisistémicas y las que conocemos como misceláneas, como, ¿no? Entonces, vean ustedes, cuando nosotros iniciamos el estudio de un paciente con todas estas causas infecciosas, según la localización, pues podemos ver que es muy frecuente en nuestro medio los accesos a medianos, hay causas intraabdominales como periapendiculares, diverticulares, hepáticas, esplénicas, todas ellas, muy frecuente causas infecciosas como una colangitis, una apendicitis, los problemas de linfadenitis, problemas de sinusitis incluso, de absceso y todo, o sea, por diferentes partes que nos imaginemos, podemos tener alteración. Flebitis, endocarditis, osteomelitis. Por eso es muy importante conocer el historial del paciente y detallar básicamente todo lo que se ha venido presentando, qué ha hecho, posibilidades, lo que le han pinchado, dónde está hospitalizado, lo que sea, que todo eso me va a contribuir a hacer un planteamiento de qué es lo que puede estar pasando y determinar incluso, según el agente causal, si pueden ser bacterianas, como ya vemos que hay tuberculosis, brucelosis, legionela, sífilis, bueno, diferentes gérmenes o agentes que a veces es imposible determinarlos porque la misma toma del cultivo
o los hemocultivos, que deberíamos tomarlos de diferentes sitios y no solo el pico febril y todo lo demás, a veces no lo hacemos y en la misma muestra ustedes ven, le ponemos y lo que nos sale de ustedes muchas veces es una epidermitis en las dos tomas de muestras, pensamos que es eso y simplemente pasa a ser contaminación. Ese es uno de los graves problemas que se tiene, o a veces hay afectaciones fúngicas que no las tomamos en cuenta y en nuestro medio problemas de micosis profundas, ¿no es cierto? Si tenemos muy frecuente personas que pese a estar en la ciudad tienen su espacio, su terreno, conviven con animalitos, con sus pollos y todo eso, tenemos muchos casos también que se nos dan de eso. Problemas de por protozoos, hemosistis, hay leishmaniasis, malarias, todo. Vivimos en una zona tropical donde los problemas o patologías tropicales pues nos abundan e incluso los procesos virales. Aquí hay un grave problema porque se tiene la mala costumbre que llega el paciente con fiebre, pues pidámosle Storch, ¿no es cierto? A todo el mundo es Storch, pues, y se me sale parasitomegalovirus, IgG, perdón, altísima, me sale pues herpes altísimo, me sale toxoplasma altísimo, fregados. ¿Y ahora qué será? No creo que tan mala suerte tenga que todo junto en este paciente, todas me salieron positivo y debe tener todas las enfermedades. Ustedes vean si el paciente está hospitalizado, cuánto representa el gasto en estos pedidos a veces innecesarios que se hace a los pacientes y que ya sabemos que no salen alterados y que no nos van a decir nada. Y peor particularmente, pacientes que a duras penas van a tener pues sus $100 para comprar su medicación, sus antipiréticos, todo eso, y nosotros les mandamos a que gaste $300 en hacerse todo este tipo de pruebas. Hay que considerarlo justamente, por eso hay que pensar previamente y analizar a qué pacientes podemos mandar a hacer exámenes y a quiénes no, en quiénes es factible y a quiénes no. Por eso no podemos poner como una sola receta de cocina y tratar a todos los pacientes igual, como justamente el doctor que me precedió, pues igual nos pasa a nivel intestinal, a nivel digestivo. No es que venga y damos a todo el mundo lo mismo, pues no es el caso, hay que conocer cada paciente, casos diferentes, conocer al paciente, conocer la historia del paciente y en base a eso también nosotros podemos decidir, ¿no? Es así que en procesos tumorales, pues igual habrá que investigar. Cualquier proceso tumoral me puede producir fiebre. Los más frecuentes son causas hematológicas, linfáticas, renales, digestivas, lógicamente, pero eso no descarta que tengamos muchas otras causas de fiebre, ¿no? Es muy frecuente en mujeres, problemas de mama, en hombres, problemas de próstata. Ahorita tenemos pacientes con ascitis que pues no sabemos por qué será la ascitis. Tocará investigar, me empiezan a hacer fiebre. ¿Será que se contagió tanto pinchazo o líquido ascítico y empezamos con peritonitis o será el mismo proceso tumoral? Y a veces los pacientes vienen, ¿no es cierto?, como parte del proceso tumoral con francas leucocitosis, con neutrofilia, por ahí mala suerte, le hacen una procalcitonina y salen dos, dicen, no, es que está séptico. Cuando no se debe a veces ni siquiera a la fiebre ni nada de eso, a la infección como tal, sino al mismo proceso tumoral que está cursando. Y la leucocitosis al proceso tumoral y las demás molestias y todo, a la fiebre del proceso tumoral como tal. Hay enfermedades multisistémicas y aquí entran las patologías reumatológicas como el lupus eritematoso sistémico, polimiositis, artritis, hay polimialgias reumáticas, arteritis, paranarteritis nodosa, muchas de ellas vean espondilitis anquilosante, hasta por último, que es patología ya de descarte, una enfermedad estil del adulto, ¿no es cierto?, que nos pueden tener al paciente y pensamos que simplemente encontramos ferritinas altas, más de 30.000, con su fiebre persistente, con su leucocitosis persistente y todo lo demás, y a veces nos empeñamos en que netamente es infeccioso, es bacteriano, y le damos antibiótico por todo, pues y en este caso, total, no es nada de eso, suspendemos todo, hacemos otras pruebas y resulta que son patologías de tipo inmunológico, ¿no? Y por último, las misceláneas, que pueden ser causas varias, desde hematomas, problemas de embolismo, a nivel de infarto de miocardio, mixomas auriculares, causas digestivas como una colitis ulcerativa, una hepatitis, a causas pulmonares una neumonitis, alveolitis, que pueden ser incluso alérgicas, causas neurológicas, la misma epilepsia, encefalitis, tumores craneales, y otras como pues fiebres farmacológicas, ¿no? Fiebres facticias que llamamos unas hipertermias habituales que se nos pueden presentar. Entonces, increíblemente, en estos pacientes pueden pasar 2, 3, 4 semanas con fiebre y seguimos investigando, haciendo muchos exámenes y no llegamos a encontrar una causa real que me justifique por qué el paciente puede llegar a tener temperaturas altas, ¿no? Mayor de 38 grados centígrados, que es lo que estamos viendo.
Si consideramos que hay fármacos, claro que sí, hay diferentes fármacos muy frecuentes. La atropina, fotiricina B, que se da en pacientes hospitalizados, las mismas penicilinas, las cefalosporinas, antihistamínicos, sulfamidas que damos en estos pacientes, pueden darnos no solo rash, como se ve en pacientes que nos llegan a hacer una necrólisis epidérmica tóxica, sino no nos llegan a tanto, sino que sí mantienen fiebres permanentes, altas, poco frecuentes, el mismo alopurinol, el mismo antibiótico Imepenem, la vancomicina que nosotros damos para la fiebre, el mismo antibiótico, no sigue causando fiebre y pensamos que sigue con un cuadro infeccioso. La nitrofurantoína que damos para esas infecciones urinarias profilácticas, decimos que es BLE y nos llega a causar fiebre. Los antagonistas de calcio, beta bloqueantes, hidralazina, contrastes de yodo, no es lo común, pero imagínense en estos pacientes, hay que suspender todo porque los mismos fármacos pueden ser causantes de la fiebre. Y es raro, pero puede darse como en las insulinas, las vitaminas, tome su vitaminita que a veces dice para mejorar y total le empiezan a causarles fiebre y no necesariamente tiene que ser como causa alérgica, ¿no? Los corticoides, pacientes que cuando le dan corticoides les sale más granitos en la cara, empieza con fiebre, sienten como que se hincha, se sube la presión, se le aumenta la glucosa y todo, pero puede existir, ¿no? Entonces, vean ustedes, hay una gran variedad de causas, es muy difícil llegar a eso. El paciente cuando nos cuenta, muchos de esos siempre dicen es que me duele la espalda y aquí sí es un llamado a la atención y un pedido a los doctores porque todo paciente que tiene fiebre, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener mialgias, le va a doler todo, si le aplastan en el brazo le duele, si le aplastan en la espalda le duele. A un paciente, ustedes por ejemplo, quien ha tenido fiebre, le hacen una puño percusión, obvio que le va a doler pero eso no significa que tenga una pielonefritis. Y lamentablemente de entrada, no, fiebre, leucocitosis, puño percusión positiva, aunque el hemo no me diga nada, pielonefritis, mandémosle antibiótico. Y ese es uno de los problemas frecuentes que tenemos. Y cuando tal paciente va varios días, no mejora, pues algo le mejoró, pero porque le meten antipiréticos, antiinflamatorios, y total resulta que no ha sido nada de esas cosas. Entonces, vean ustedes, hay muchas causas. Aquí tenemos igual una pequeña recopilación, incluso de causas que son menos frecuentes. Menos frecuentes como, por ejemplo, babesiosis, brucelosis, chikungunya. Tenemos aquí problemas de filariasis, las epididimitis, ¿no? Leptospirosis, enfermedad de Lyme, muchas de ellas como infecciosas. Causas malignas, el mismo cáncer de pulmón, mesoteliomas, mielomas múltiples, sarcomas muchos que pueden darnos problemas de fiebre, otras causas inflamatorias, crioglobulinemias, enfermedad de Behçet, vasculitis, problemas de poliarteritis nodosa, sarcoidosis, enfermedad de Still, arteritis, todo eso y otras causas, pero aunque se verán todo, y misceláneos, pues vemos pues fiebres periódicas, embolias pulmonares, síndrome de fatiga crónica, tiroiditis y todo eso, ¿no? Eso básicamente. Entonces, pues la idea, vemos ustedes antibiótico empírico ante la presencia de fiebre es una opción correcta o no es correcta. Entonces, sí me gustaría, por ejemplo, que hagamos un análisis y tengamos presente, y como ya lo han venido viendo en las demás charlas anteriores, a veces utilizar antibiótico empíricamente y dar por dar porque tenemos una ligera elevación de procalcitonina, PCR que esté elevado, porque hay leucocitosis neutrofilia, ¿será correcto? No siempre es correcto, ¿no? Claro que en los libros de sepsis y en los pacientes críticos graves y todo, que nos dicen que si llega a terapia intensiva, pues mientras más rápido metamos antibióticos, el pronóstico es mejor, claro, pero cuando se tiene un foco claro, evidente y una sospecha clara de qué es lo que le está ocurriendo al paciente. Caso contrario, meter por meter sin saber a cualquier problema de faringitis, me arde la garganta, hago fiebre y todo, y mete el antibiótico, tengamos mucho cuidado. Por favor, no lo hagamos, no caigamos en lo que hace todo el mundo, no porque los demás hacen y porque el paciente me va a demandar y por miedo tengo que hacerlo, mentira. Creo que ante todo hay que imponerse con el criterio. Si ustedes son muy técnicos en eso, le explican bien a su paciente, el paciente sabrá entender. Y lo importante es ganarse esa confianza para ir de la mano del paciente y van los dos aprendiendo y los dos van tratando de solucionar y encontrar cuál sería la causa verdadera. Problemas a veces de gingivitis, abscesos dentales,
diferentes causas nos pueden llegar a esto y lógicamente hay que tener paciencia, no desesperarse para tratar de encontrar cuáles las causas probables, ¿no? En honor al tiempo, me habían pedido que básicamente trate de acordar un poquito el tiempo y mantenernos dentro del margen. Creo que todavía nos quedan unos minutos para seguir. Por eso aquí quiero tratar de presentar ya una de las últimas diapositivas, que es básicamente cuáles son las pruebas que nosotros hacemos y qué es lo que seguimos. Entonces aquí tampoco es un disparo al escopetazo en qué le voy a pedir al paciente. Y venga, y todos los días y cada 12 horas hagámosle biometría y hagámosle más exámenes y que PCR y a cada rato y que metámosle radiografías por todo y hagamos eco de todo y si no encontramos en eso metámosle TAC, pues y hacemos una tomografía de pies a cabeza y todo lo demás. Y pinchamos lo que sea y lo que no sea y tratando de buscar y entramos en desesperación y ahí vienen los problemas. Entonces, todo esto hay un algoritmo, tenemos algoritmos diagnósticos, hay que seguir un orden, siempre seguimos un formato básicamente y en base a eso vamos descartando en base a la frecuencia. ¿Qué es lo que descartamos? Como ya vimos, primero que sean infecciones bacterianas, virales, micóticas, pero para descartar eso, vean ustedes la importancia aquí. El método diagnóstico siempre va a ser el más importante y el que más sobresale también va a ser una adecuada historia clínica y una adecuada descripción de la evolución clínica. Si yo no conozco la historia clínica del paciente, no sé de dónde viene, qué hizo, cuánto tiempo va así, dónde vive, con quién comparte, qué hace, difícilmente se me pueda crear un buen panorama del paciente. La evolución clínica es importante. Si yo no sé ni siquiera cómo es la fiebre, porque le tengo todos los días desde que ingresó con paracetamol o metamizol o ketorolaco, y no tengo ni idea de la fiebre, pero el paciente me dijo por ahí que hizo fiebre y las enfermeras no lo registraron en la historia, pues tampoco estamos muy bien, porque tengo que saber si es una fiebre recurrente, recidivante, ondulante, cómo se me presenta esa fiebre. Y aunque parezca un poco grosero, llamémoslo así, e inhumano, tenerlo al paciente con fiebre, pero tengo que efectivamente constatar, verificar, ver cómo se me está presentando esa temperatura del paciente. No es lo mismo que tenga 38 grados, que tenga 39 o que tenga 40 grados centígrados, ¿no es cierto? Eso ya me hace pensar e inducir, ¿será un absceso? ¿Realmente será una tuberculosis? ¿Será un proceso tumoral? ¿O será una salmonelosis que tiene el paciente, no? Bueno, ahí nos toca ir investigando, indagando, viendo de qué se trata. Los cultivos y serologías son muy importantes, pero lamentablemente si la muestra es mal tomada, si ya recibió antibióticos previos, si no sigo los métodos igual de tomar un cultivo, pues los cultivos me van a salir negativos y no me va a salir y no me va a decir nada. Recuerden ustedes que así normalmente, sin nada, más del 40% de los hemocultivos me salen negativos. En conclusión, no me sirvió de utilidad. Las pruebas inmunológicas, y aquí no implica pedirle ANA a todo el mundo y mandamos toda la baturía de ANCA, ANCA-P, ANCA-C y todo lo demás a todos los pacientes, tampoco es la forma correcta, ¿no es cierto? Para eso habrá que ver, evaluar, ver las características que tiene el paciente. Vean ustedes, lo que más pedimos, la radiografía y la ecografía, realmente su importancia, ninguna, casi 1.6%, muy bajita. La ecocardiografía es importante, obviamente, si sospechamos de endocarditis. Las tomografías, gamografías van a ser de utilidad y siempre una biopsia dirigida del lugar que queremos, del que tenemos alta sospecha, siempre será de mucha utilidad. Lamentablemente, el resultado histopatológico se nos demora a veces hasta más de 14 días, 3 semanas, dependiendo del lugar donde estén. En el mejor de los escenarios, 7 a 10 días, si lo hacen particularmente, siempre es una alternativa, ¿no? Y combinar todo este tipo de cosas haciéndolo concienzudamente, direccionándolo, que eso es una de las cosas que más necesitamos. Esto tratando de verlo a grosso modo es una presentación de ustedes ven de lo que es una fiebre de origen a determinar, hablando un poquito de todas las cosas, tratando de resumir, porque como ustedes ven es todo un capítulo de un libro de medicina interna, son temas para discutir ampliamente. Ahora, ¿qué seguimos? ¿Qué pensamos? ¿Qué sospechamos? Hay que descartar cada una de las patologías, pero para poder ir descartando cada una de ellas, tengo que saber hacer una buena historia clínica, tengo que conocer bien a mi paciente y con eso será mucho más fácil ir direccionando, determinando qué tipo de exámenes, cosas y todo voy a seguir pidiendo. Si no, son disparos al aire, son escopetazos, a ver qué es lo que me cae por ahí, qué me resulta positivo y mala hora, pues si algo resulta positivo, pues tratamos de buscar algo que muchas veces no tiene relación
con lo que puede estar cursando, ¿no? Es como en son de broma y esos memes que sacan, a veces los cirujanos o los traumatólogos ya lo operaron el paciente y dice, ahora sí pide el examen, a ver si sale algo positivo para que lo mande a medicina interna, ¿no? Entonces vaya sí, ahora sí a medicina interna y se libraron del paciente. Entonces, bueno, algo similar queremos hacer y no es el objetivo tratar de buscar algo positivo, sino más bien ir direccionando en base a lo que estemos pensando o sospechando siempre con el criterio adecuado. Eso es lo que quería presentarles a grosso modo. Les agradezco mucho por la atención y el interés que lo hayan puesto. Espero que nadie se haya dormido. Y bueno, si tuvieran alguna pregunta, encantado, gustoso de poderla contestar. Muchas gracias, doctor Jorge Sánchez, por su charla, bastante interesante, como siempre, escuchar los diferentes bueno, causas de origen desconocido y que tenemos que considerar, sobre todo, como usted acaba de decir, las diferentes pruebas diagnósticas que a veces hacen de más, hacen de menos y que a veces hay que saber cuáles hacer según, como acaba de decir, un buen análisis clínico, la historia clínica y que tenemos que ver. No se olviden que si tienen alguna pregunta la pueden colocar en el chat y enseguida le podemos hacer al doc. Sin embargo, una de las preguntas que tenemos es, doc, ¿cuándo es mejor dejar de intentar buscar la causa de la fiebre de origen desconocido? Porque como acaba de decir, a veces no todas van a seguir, algunas se controlan con antipiréticos y dentro de su práctica clínica ha pasado que realmente no se logró identificar la causa y tal vez eh, no se logró controlar ni con antipiréticos tal vez, o nos podría comentar un poco de eso. Claro, bueno, justamente como les decía, ahorita justo tenemos un paciente hospitalizado joven que él ya va con unas más de 3 semanas, lleva un mes que ya le han estado dando tratamientos, le han estado dando cosas. Lamentablemente, por ejemplo, nosotros le ponemos a hacer exámenes y nos cogió el feriado, no se pudo adelantar mucho, se sigue postergando y va a cuentagotas saliendo muchas cosas, ¿no? Entonces, pero en esas cuentagotas, pues ya más o menos vamos direccionando y nos vamos enfocando. La edad del paciente es muy importante, las características que tiene, y recuerden que hay criterios para cada una de las patologías. Por ejemplo, una de las sospechas en un paciente joven que tengo ferritina alta, que tengo leucocitosis que se mantiene con una neutrofilia que se mantiene, y en este caso, por las características de la temperatura que se me presenta, lesiones que puede tener en piel y todo lo demás, al final todo lo que es cultivos y todo eso me va a salir negativo. Incluso las mismas patologías autoinmunes me va a salir negativo. Y no tengo nada tumoral que me haga sospechar en el paciente. Entonces vienen un grupo de enfermedades igual por descarte, como por ejemplo la enfermedad de Still del adulto, que dentro de eso, si yo tengo una ferritina altísima, que por el mismo cuadro inflamatorio va a estar alta, muy probablemente sea. ¿Qué es lo que empiezo a hacer ahí? Obviamente antibióticos se le meterá si es que tengo alguna sospecha de algo bacteriano y todo eso, pero caso contrario, a veces, por ejemplo, pones corticoides, empiezas a dar corticoides y el paciente mejora. Oh, sorpresa, entonces sí, hay patologías que nos ayudan a disminuir este cuadro inflamatorio a través de los corticoides. El mismo hecho de dar el antipirético y estás enmascarando, cubriendo, mientras le dé paracetamol, el paciente va a mejorar. Hay pacientes que les hacen la prueba del naproxeno, por ejemplo, que muchas veces han escuchado, que es cuando das naproxeno al paciente y hay un proceso tumoral de base. En esos procesos tumorales se calman 2, 3 días, el paciente de lo más contento, feliz, desapareció, pero estaba con el naproxeno, ¿no es cierto? Entonces, y con el paracetamol no le ayudaba mucho. Entonces hay diferentes cosas que tienen que ir más o menos verificando, pero direccionando a qué me hace sospechar que tenga el paciente. A veces no es que no tenga. Lamentablemente es una frase que yo sí digo y puede sonar grosero, es un poquito sarcástica, pero es real. Pero a veces tenemos claro y evidente entre nuestros ojos las posibilidades que pueden ser y mientras el cerebro no las conozca, obviamente nuestros ojos no la van a ver. Entonces ahí viene la frase cierta que dice, los ojos no ven lo que el cerebro no conoce. Entonces, si yo no conozco de las patologías o enfermedades o cosas, se me puede pasar por alto muchas cosas. Por eso es bueno ir haciendo un checklist, detallar bien la historia clínica, ver que me ha salido positivo y entre eso ir asociando los síndromes, síntomas que tenemos con el paciente para determinar mejor, ¿no? En este paciente, por ejemplo, ahorita tiene por una hepatomegalia, ya nos salió por ahí las transaminasas que siguen incrementándose, hay un infiltrado que tiene a nivel pulmonar, tiene una diarrea con polimorfos de 95%, de seguro ahí nos está gritando alguna cosa muy llamativa que trataremos de encontrar, ¿no? Que es la causa de la fiebre. Entonces, si hay más componentes, más clínica que tiene el paciente,
que nos hace sospechar posiblemente en algunas cosas por ahí. Así que a ponerle mucho ojo, mucha atención y mucho orden en nuestro análisis que estamos haciendo en este tipo de pacientes, ¿no? Perfecto, Doc, muchas gracias. Es lo que tuviéramos que considerar. Otra pregunta que tenemos aquí en el chat es, ¿cuál es la verdad, o bueno, cuál es la importancia de la procalcitonina en las infecciones? ¿Qué tan es confiable es para determinar, bueno, un cuadro infeccioso? Y más que nada, me imagino que debe ser dependiendo del tiempo de la infección. Muy buena pregunta y es una pelea que siempre se tiene incluso con los médicos de terapia intensiva, porque a veces piden incluso una curva de procalcitonina. Cada 8 horas, ¿para qué me sirve? O ser diariamente, ¿para qué me sirve la procalcitonina? Yo en la práctica he tenido una paciente, por ejemplo, con procalcitonina de 120, de lo más clínicamente, le suspendí todo y le mandé a la casa. Pues mira, este doctor está loco, ¿cómo va a hacer esas cosas, no? Con procalcitonina de 120. Pues sí, porque clínicamente ya no tenía nada, le dimos antibiótico, estaba bien, el PCR había disminuido y le mandé a la casa, después le di a los 8 días por consulta, la paciente bien, de lo más feliz, no le pasó nada, no se murió, estuvo bien y no regresó por emergencia. Hasta posté eso, me acuerdo, pues sí, nos fue bien. El problema es que a veces dependemos de los exámenes de laboratorio y lamentablemente si la máquina está mal calibrada, si la prueba está mal tomada, los valores me van a salir alterados. En un paciente con enfermedad renal no me sirve la procalcitonina. La procalcitonina, pese a que ustedes ven el paciente está séptico, chocado, me sale que está en 0.5 y el paciente terrible hecho pedazos. Entonces, la procalcitonina es muy relativa y lamentablemente, aunque digan que sí es 100% real y todo lo demás, pero falla y en laboratorio nos puede fallar. ¿Cuántos pacientes ingresan, por ejemplo, a emergencia? Les hacen una biometría y sale con 15.000, 16.000 de leucocitos. Solo le hidratan, al día siguiente le vuelven a hacer la biometría y está en 8.000. Y no es que la solución salina es milagrosa, es que simplemente un paciente en estado de estrés, en estado de tensión, libera muchas catecolaminas, me produce muchos estímulos, va a haber leucocitosis reactiva, le hidratan, le tranquilizan al paciente y total no ha tenido nada infeccioso. Entonces aquí viene el pedido y esto es muy importante. No tratemos exámenes, no tratemos pruebas, sino tratemos pacientes. Escuchémosle al paciente, veamos su historia, conozcamos qué es lo que le conoce, examinémosle bien y luego de eso yo pido mis exámenes. Si los exámenes coinciden con lo que yo sospechaba, bienvenido sea, y si no, pues algo estará pasando, será de averiguar si el laboratorio está mal o algo está ocurriendo por ahí que no está acorde a lo que yo estoy pensando, ¿no es cierto? Entonces, eso significa que sí hay que investigarlo mejor. Por ende, la procalcitonina lo dejaría entre comillas como un punto de discusión interesante para otra charla. Perfecto, Doc, muchas gracias. Creo que tenemos una pregunta más del doctor Brian Nicolalde, no estoy seguro. Si no, bueno, continuaremos. Muchas gracias, Doc, por su participación, bastante esclarecedora como siempre. Muchas gracias por darnos las pautas al considerar a nuestro paciente con FOD y que siempre nos pueden ayudar en cualquier tipo de cosa. Gracias, Doc, nuevamente por su charla. Esperemos que esto les haya servido a todos y una muy buena noche, Doc. Eh, Gracias a ti, sí, Estefano. Más bien, muchas gracias por la invitación y gracias a todos por la atención, ¿no? Espero que nadie se haya dormido y siempre a sus listo. órdenes. Muy gentil. Y creo que sí tenemos una pregunta, Doc, antes una pregunta del doctor A ver. Nicolalde. De cuándo hospitalizar versus manejar. Me imagino que un outpatient, o sea, cuándo tenerlo por consulta externa y cuándo realmente considerarlo ya para hospitalizarlo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, antes se utilizaba en sepsis, el Quicksofa es un paciente que si tú tienes que está taquicárdico el paciente, si es un paciente joven que normalmente maneja frecuencias cardíacas de 60 y el paciente ya las tiene en 90, por ahí tiene una presión límite, está deshidratado porque obviamente tras una deshidratación el paciente se me afecta, obviamente es un paciente que ya tiene sus criterios de riesgo, acuérdense que 2, ¿no es cierto?, de 3 ya implica que el paciente está grave. Cuando hay cuadros de fiebre y el paciente ya se me empieza a descompensar porque no se hidrata, cada que puede estar tomando o hidrata, vomita o tenemos algún otro factor, es un paciente que debería manejarse en un área ya de observación, de mejor cuidado y eso implica ya hospitalizar al paciente. No esperemos que el paciente esté complicado, que ya no pueda ni caminar, pues obviamente para hospitalizarlo. A veces tenemos esa mala percepción porque eso es lo que nos enseñan en el manejo de un paciente a nivel del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué quiero decir? Que la demanda a nivel hospitalario es tan grave
que un paciente esperan que llegue muriéndose a emergencia para que recién pueda ingresar. Y si el paciente llega en pésimas condiciones, chocado, pues ya con una hipotensión, de ley va a vía central, vasoactivos y darle lo que pueda para que salga. No es el objetivo. Lamentablemente, nuestro sistema de salud, y esto, bueno, ya es un tema de otra conversación, pero si llega a emergencia, tú dicen, no, eso es para primer nivel. Si solo le duele algo y está con fiebre, vaya a primer nivel a que le trate. Primer nivel, perdónenme, pero ya a las 4 de la tarde el médico se va a su casa, no hay nadie quien la atienda, la enfermera que vive ahí pues sale y no hay nadie en primer nivel y el paciente va pues en la noche. Entonces va a segundo nivel pues no tiene ni para hacer a veces una biometría y se nos complica y todo lo demás. Entonces, nuevamente caemos en que el paciente tiene que ser manejado clínicamente. Si yo ya le veo que está taquicárdico, que está hipotenso, que está taquipnéico, que está con, peor aún, ya medio alterándose el nivel de conciencia, es un paciente que inmediatamente tiene que ingresar a observación y a hidratación. No tengo que mandarle y decir, vea, váyase a la biometría y lo veo en 2 días. Mm, Ahí algo estaríamos haciendo. Pero si el paciente está tranquilo, ambulatorio, es una fiebre que no le altera mayor cosa su estilo de vida, pasa la fiebre, toma paracetamol, se tranquiliza, se alivia, muy probablemente puede ser manejado ambulatoriamente. Entonces, eso va a depender mucho de cuál es mi percepción en el examen físico y cómo yo le veo simplemente en la parte del historial y de un examen físico inicial, ¿no? Que eso en cualquier parte que lo haga no me toma más de unos 20 minutos bien hecho con su historial y podré tomar una decisión al respecto, ¿sí? Pero nunca subestimemos nada de ese tipo de cosas, ¿no? Sí, es verdad. A veces los pacientes terminan circulando entre primer nivel, segundo nivel y nunca llegan a nada. Y así suele ser muy común, Doc, y es lo que tenemos que considerar hasta cuando podemos tratarlo empíricamente desde casa. Pero Muchas tampoco, gracias. solo para terminar esto, pero tampoco caigamos en la parte comercial que hacemos a veces los médicos y todo lo demás, que el paciente llega con una gripe y obviamente como está taquicárdico, no, es que usted está grave y se va a morir. Y hay pacientes que están 3 días en observación en terapia intensiva que no deberían estar ahí, pero vayan ustedes a saber por qué lo metieron. Y pasa. Exacto. Y espero que eso, por favor, la parte ética es muy importante y la parte profesional es muy importante. Por más dinero que necesiten y en quiebra que estén, ante todo hay que ser muy éticos en el manejo, ¿no? Esa es simplemente mi conclusión para terminar y ya no cansarles. Muy verdad, Doc. Muchas gracias nuevamente por la charla. Vamos a continuar ahora con la siguiente.